Buenas tardes, ¿cómo están? Es jueves, así que hay que empezar a repasar agenda. Lo vamos a hacer enseguida porque además tenemos recién inaugurada una exposición sobre Laxeiro en el marco. Saben que aquí en Vigo estamos prolongando el año Laxeiro y además lo han hecho en el marco, dialogar con otros artistas y no solamente de su época. Tenemos, como es jueves, a nuestro veterinario de cabecera. Ya saben ustedes, en caso de que se quieran poner en contacto con Marcos Fernández, tenemos un correo electrónico que es platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com. Ahí pueden escribir todas las consultas que ustedes quieran, pero antes íbamos a hablar de literatura e íbamos a hablar deste libro, Bullying. Para ello íbamos a saudar o seu autor, Álex Alonso. Que tal? Moi boas tardes. Hola, que tal, María? Aquí te teño, mira que como outro acontecía en plena pandemia, eu sempre digo a verdade, os telespectadores, nunca minto, eu case non me lembraba, pero teñote de premio en premio do Torrente Ballester, neste caso o Ángel Fole. O sea, libro que sacas, libro que recibe premio e chamada que eu te fago para que veñas ao plato. Sí, pois a verdade é que estou tendo bastante sorte, non? Porque todos os libros que publiquei por agora pois foron premiados realmente. E van 4? Van 4, vai haber un quinto a finais deste ano que se publicará, que é o último, Lueiro Rei. Vale. É dicir que serán, bueno, este ano serán 5. Este ano serán 5. Logo, ao final da entrevista vamos a preguntar por ese quinto libro, porque queremos falar del tamén, pero antes, este libro, Bullying, que eu non sei como calificalo, un libro necesario, foi o que me pareceu a min. Eu creo que sí, que ao final, cando rematei de escribilo, a verdade é que cando escribín este libro, agora xa que che podo dicir, resulta que cando... É dicir, eu escribín este libro non pensando realmente nun destinatario adolescente, non. Escribín o libro, en ningún momento pensei niso, senón nun destinatario adulto, digamos. Pero unha vez que o rematei, empecé a lelo e tal, foi cando me di conta realmente de que me parecía un escrito, un texto como moi útil e necesario igual para o mundo adolescente, sabes? Eu creo que nos sirve a todos, sirvenlles a elas e a eles, os adolescentes, os que se teñen que enfrentar a estas situacións ou os que as provocan, porque este libro sirve para todos, e a nós, porque ademais no libro, ao largo destas follas, estamos falando de bullying, de acoso escolar, estamos falando dunha historia dun rapaz que as sofre, pero o vemos a posteriori, vemos como diferentes personaxes da vida real, que podemos ser calqueira, que actúan no entorno deste rapaz, o rapaz mesmo, a nai, o pai, a psicóloga, os profesores, os directores da escola, os propios alumnos. Vemos a través deles como viviron eses momentos que provocaron o desenlace deste libro, non? Sí, unha das cousas que, cando acabo o libro, que me dei de conta foi que nun caso de acoso escolar, realmente, ademais dese triángulo maquiavélico, non, que hai, que sería pois o agresor, a vítima e despois o observador ou observadores, daste conta realmente de cantas persoas pode haber directa ou indirectamente relacionados nun caso de acoso escolar, non? É que todas esas persoas pois de alguna maneira poden influir, supónse que positivamente, para que este bullying pois que non sei, que se corte ou que se combata. E que ademais vemos a través deses textos, das súas declaracións, como ou non se dan de conta ou como non queren darse de conta, non? Sí, é dicir, eu creo que o libro ao final reúne todo tipo de opinións. E hai xente, uns que, pois que a típica frase de cousas de nenos, non? Tan manida nos adultos, como outra xente, sobre todo, pois igual compañeiras e compañeiros do instituto que sí que queren, ou sí que se dan de conta, pero que, tampouco podo falar demasiado, senón a cousa, é dicir, desvelo cousas. Que non quería facer spoiler, Anxo dixo, igual o fago eu, xa veremos, pero, Alex, eu creo que en realidad o ideal é non facer spoiler, e esta pregunta
Toma con cautela, por se acaso. É unha dúbida, vostedes saben que eu cando leo os libros aproveito tamén estas entrevistas para solventar esas dúbidas que eu teño mentras os vou lendo. Dúbida do proceso neste caso. Foi cando decidiches que o mellor pintaba ben para público adolescente, non somente para público adulto, cando metixes a persoaxe da psicóloga ou estaba aí dende un principio? Non. Vamos a ver, a psicóloga, todo o que ten que ver co bullying, ao final ti, en principio, empezas pola víctima, digamos, non? Empezas coa víctima, máis ou menos sabes por onde van a ir as cousas, o que pasa é que unha vez que te metes un pouco no mundo este do bullying, empezas a ver en internet páxinas e tal, comezas a ler opinións, entón foi cando automáticamente, pois mira, pois unha persoa, pois unha psicóloga, por exemplo, pois que nesas opinións de psicóloga, que creo que veñen moi ben, por exemplo, pois, dicir, un pouco para cambiar un pouco de rexistro con respecto á historia principal, non, do libro. Un libro que eu creo vai vir moi ben para os adolescentes, se teñen que facer un regalo a alguén que, bueno, que estea neste entorno de idade, creo que pode ser a oportunidade, pero que ademais non sei como decirlo, novidoso tamén no seu planteamento, non? De repente, a estructura do libro non é unha estructura habitual. Pois mira, o da estructura foi porque, vamos a ver, este libro, en principio, cando fago, resulta que eu quería presentarme un premio literario, non? Querías gañalo? Bueno, quería presentarme un premio literario, tiña uns 5 meses, máis ou menos, para facer un libro, non? E que pasou? Que cando, é dicir, cando fago bueno, entonces consulto nas noticias no móvil, entonces ven un caso, entonces é cando eu leo un caso de bullying dun adolescente que deixa unha carta aí, non? Que deixa unha carta, tal, entón a partir desa carta, que digamos que vai ser a peza angular ao redor do que xira o argumento, non? Do libro e tal, pois empezo a escribir e que pasa? Que como tiña pouco tempo, entón decidín prescindir realmente da parte narrativa. E entón digo, bueno, pois mira, céntrome, porque a parte narrativa é o que máis tempo leva realmente, non? Para escribir unha novela e tal. Entón, céntrome nos testemunhos das persoas e foi así como saiu. Que despois é cando tamén me dou conta que pode ser bastante acaído para o público adolescente porque realmente ten un formato como moi de rede social. E relato curto, sí. Claro, e ao final foi así un pouco todo como de casualidade, non? É dicir, unha vez que ves o resultado, pois resulta que tes como unha atmosfera como moi de mundo de instituto e despois con un formato como moi de rede social. Por que este tema? A ver, o tema do bullying é un tema que eu creo que xa o toquei en tempos de bebidas isotónicas e fast food. Todos estes temas, bullying, abusos da igrexa, violencia de xénero, bebés roubados, non? É dicir, tanto xa desde o punto de vista social como literario, sempre son como moi propicios para novelar, non? E o bullying, claro, eu cando vin aquela noticia no periódico e tal, dixen, bueno, pois fago disto e punto. Xa que falas de noticias, víamolo en Granito xa, non? A ti a realidade sempre te inspira moito. Os feitos reais. Sí, supoño que sí. Ao final, eu creo que escribes, ou polo menos eu escribo moito, eu creo que moi en función dos medios de comunicación, das noticias. Eu gústame moito os xornais, ler noticias, entón eu creo que aí é onde normalmente me inspiro, nos temas reais, nos temas de Cando presentamos en Vigo? Bueno, non sei. Iso en Xerais, a ver, Xerais é quen marca un pouco a pauta disto das presentacións. Bueno, pero ti disposto, non? Agardando a que a editorial poña data e lugar. Sí, home, sí, eu disposto, sí. Cando eso aconteza, non se preocupen, que nos avisaremos co tempo na nosa axenda literaria. E agora, con que estás? Contanos algo que nos podes adiantar de ese quinto libro, claro, non sei se dicir novela, público adulto, público mozo, Bueno, o quinto libro este que gañou o Lueiro Rei é unha versión do Estranxeiro de Albert Camus, que se titula tamén Albert Camus, e vai xa nunha clave máis ben humorística, xa é outra cosa, xa é outro
outro rexistro, digamos. Non nos dixo nada, pero eu xa teño ganas de lelo, danse conta, con que pouco nos abre xa a boca. Vais a ir a finais de ano? Sí, creo que sí, máis ou menos a finais de ano, sí. Moi vigués tamén, moi de aquí, moi de onde son eu. Vigués por qué? Bueno, porque me gusta contar cousas de aquí de Vigo. Bueno, e nos vai a deixar así, non nos vas a contar máis, verdad? No. Bueno, pois mentres agardamos uns mesiños a que cheque ese novo libro, aquí teñen O Bullying de Álex Alonso. Eu xa dicía, pois ideal para adolescente, pero eu creo que tamén para os maiores, para entender moitas veces os contextos nos que nos vemos envoltos e que ás veces non queremos mirar, pero que están aí. Creo que todos podemos aprender de todo un pouco, incluso da ficción. Álex, grazas. Graciñas a ti, María, por invitarme. Moi contento, un placer. Bueno, uns meses, de novo. A ver. E vostedes non se me movan, porque dicían, enseguida chega Marcos Fernández, pero que ademais hai exposicións que merecen a pena, e eu creo que a que se acaba de inaugurar no Museo Marco de Vigo é unha delas. Laxeiro y el arte de su tiempo es una retrospectiva en la que se establecen diálogos y un clima de complicidad entre el artista y otros creadores, no solo coetáneos, pero siempre con un sentido. Entre las obras, por ejemplo, un grabado de Rembrandt y varios de Goya, o ya, para iniciar la exposición, 2 cuadros de los años 20, uno de Zuloaga, otro de Corredoira. Laxeiro, cuando ya es un pintor maduro, repite que él vio 2 exposiciones en La Habana de Corredoira y de Zuloaga, y que esas exposiciones determinaron su vocación hacia la pintura. También pintores de los años 30. Buscamos que hubiese, por ejemplo, un souto que parece un colmeiro, 2 colmeiros que no tienen la imagen que ha quedado después de colmeiro. En esta muestra encontramos autorretratos, obras propias de un artista que su comisario define como dramático. Pese a que habla de carnavales, habla de la fiesta popular, los cuentos populares en su origen son de las cosas más duras que hay. Encontramos referencias a sus gustos y a sus pinturas, a su técnica, como 2 esculturas de Asorey que inundan una de las estancias. Esas 2 obras también marcan un poco o quieren hacer como una especie de guiño en lo que es una pintura, digamos, poner imagen a lo que nosotros decimos una pintura que sale de la tierra. Una muestra de Las de no perderse, que cuenta con fondos de varias fundaciones, de galerías y coleccionistas privados, y que el alcalde de Vigo, a su vez presidente del Patronato del Marco, se ha tomado como reto personal llevar a Nueva York. De momento y hasta abril puede verse en Vigo. Pues aprovechen que la tenemos en Vigo, como decimos, hasta el mes de abril. Ya luego, si quiere volar a Nueva York, será fantástico, pero es una oportunidad tenerla aquí. Además, recuerden que el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, que el Marco es gratis. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Bueno, es que a veces la cultura, yo creo que la cultura hay que pagarla, por supuesto, cuando es gratis es porque hay una institución que la pagan, sí. Pero bueno, a veces no todos podemos acceder a todas las cosas que nos gustaría, y está bien destacar aquellas a las que podemos ir, pues... Y que la administración tiene que contribuir a esto. Exacto, exacto. La gente de la cultura nos habla del IVA, los veterinarios también. ¿Esto se contempla en la nueva ley de la que vamos a hablar a continuación? No, hablan del bienestar animal, que me parece muy bien, pero de los temas económicos no se habla. No, ¿verdad? No hay ni siquiera un apunte, un epígrafe, en plan, deberíamos pensar ir estudiando. No, se ha hablado muchas veces en otros proyectos de ley, pero no se ha llegado a cuajar de momento. Bueno, por aquí enlazo, porque sí que vamos a hablar de la Ley de Bienestar Animal a continuación, pero antes yo les recordaba al principio del programa, nuestro correo electrónico, lo vuelvo a hacer, platoabierto@televigo.com. No pueden llamar por teléfono, pueden enviar, si quieren, a este correo electrónico sus preguntas. Y tengo una, a esto venía yo, ¿te das cuenta? Dando un rodeo un poco extraño, pero hasta aquí venía yo. Jaime nos pregunta, tengo un cachorro de 6 meses, voy a pasear por la zona de las playas con frecuencia y ya he visto alguna fila de procesionaria. ¿Qué pasa si el perro las toca? ¿Algún remedio casero? A los veterinarios les encanta, y a los médicos, esto de los remedios caseros. ¿Durante cuánto tiempo suelen verse por la zona?
La zona de las playas hay muchos pinos y por eso es normal ver procesionarias. De hecho, siempre nos alertan muchos clientes que pues he visto procesionarias, sobre todo en esa zona de pinares, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y más con un cachorro, porque sabemos que son pues curiosos por naturaleza y que cualquier cosa se las puede llevar a la boca, ¿no? ¿Y si ya hay? Y sí, ya hay desde hace un tiempo. O sea, estamos en primavera ya adelantada. Claro. A ver, la procesionaria normalmente cuando salen y forman estas hileras tan llamativas es finales del invierno, que ya estamos finales del invierno, sí. Y depende mucho de las condiciones climáticas, pero hay años que las vemos en diciembre, o sea que con el cambio climático todo esto también va variando, ¿no? Pero sí que es normal encontrarlas desde ahora, finales de invierno, pues febrero, hasta más o menos el mes de mayo, es la época de mayor riesgo, ¿no? Con los cachorros, como te decía, más todavía, porque son más imprevisibles, porque se lo meten todo en la boca y el contacto con los pelos de esa oruga es muy peligroso, ¿no? Es un veneno que tienen en esa especie de pelos, de púas que tienen las orugas, que incluso las pueden liberar cuando las manipulamos, por eso hay que tener cuidado si hace mucho viento también. No es el primer caso de úlceras corneales en personas o en perros por los pelos urticantes, ¿no? De las orugas que vuelan con días de mucho viento, ¿no? Y si contacta con la oruga, no hay ningún remedio casero, o sea, lo importante es lavar la zona, si podemos, y lo tenemos a mano, con agua tibia. Y no frotar mucho porque favorece. ¿Agua salada? Pregunto, ya que estamos en zona de playas. Podría el agua salada, pero está fría, mejor es agua templada, ¿no? Y después el problema está en frotar la zona porque hacemos que se pueda, digamos, que liberar más la toxina que tienen en esos pelos, ¿no? El problema está en evitar que el perro se frote más. Claro, porque normalmente le da mucho picor. El perro, lo que notamos inmediatamente es que está como muy incómodo, muy nervioso, empieza a frotarse muchas veces la zona de la boca o de los labios, que rápidamente se van a ir poniendo como rígidos, ¿vale? Y el problema está en que puede llegar a tener necrosis, ¿no? Que se muere parte del tejido y muchas veces afecta a la lengua, ¿no? Y llegamos a tener que quitarle algún trozo a estos animales de la lengua porque es un tejido muerto que al cabo de unos días, poco a poco, pues está desvitalizado y se va cayendo, ¿no? Hay que acudir a un servicio veterinario lo antes posible. No hay un tratamiento casero que pueda evitar que eso progrese. Entonces lo ideal es poner un corticoide intravenoso lo antes posible y ver si hace falta algún otro tratamiento, porque algunos perros llegan a tragarse la oruga, ¿no? Y eso sí que ya es una urgencia más complicada porque se puede producir pues un daño a nivel de estómago, de tejido digestivo, ¿no? Marcos, perdona que te interrumpa, este es el clásico ejemplo de que aunque suceda el domingo a las 7 de la tarde, podemos molestar a nuestro veterinario. Este es el clásico ejemplo de si podemos llamar al teléfono de urgencia. Esta es una de esas urgencias, sí, es una de esas urgencias que es una urgencia y que hay que llamar al servicio veterinario que esté habilitado, pero hay que atenderlo lo antes posible, ¿no? Bien, bueno, creo que durante cuánto tiempo suelen verse por la zona, esto también lo hemos respondido. Sí, durante los próximos meses, más o menos desde ahora y hasta el mes de mayo es muy habitual. Bien, Ley del Bienestar Animal. Hay varias alegaciones que habéis presentado, o que ha presentado el Colegio de Veterinarios, porque hay varias dudas importantes que tenéis, ¿no? Sí, la ley queda un poco, ya lo hemos dicho aquí otras veces, ¿no? Un poco abierta y con pocas concreciones en algunos puntos que nos parecen importantes de cara incluso a nuestro ejercicio profesional diario, ¿no? El Consejo General de Colegios Veterinarios presentó varias alegaciones, de hecho hoy finalizaba el plazo para presentar alegaciones, la ley ya está en el Senado y se va a tramitar de forma urgente, si no recuerdo mal el 9 de marzo será la fecha prevista, dentro de 2 semanas, y esperemos que se tengan en cuenta alguna de estas alegaciones, porque hay que recordar que la ley nace con muy buena intención, sí, con buen espíritu. Todos queremos que se mejoren el bienestar animal, evitar el abandono, todo lo que ya hemos hablado otras veces, pero no se puede dejar algunos puntos tan abiertos. Hablamos de puntos como la ley dice, todo el mundo tendrá que pasar por, ¿no?, una capacitación para tener un animal de compañía en función de qué animal vaya a ser, pero no establece quién va a ser el profesional que dé esta formación, por ejemplo, ¿no? Ni qué capacitación exactamente tenemos que tener, claro, ¿no? Me imagino que será un test, pero me imagino, porque no está determinado todavía, ¿no? Un test como cuando hacemos el psicotécnico y hacemos ese tipo de pruebas escritas, ¿no? Pero además... Pero un test lo siento, es que hay cosas extrañas. ¿Usted sabe cuántas veces debe comer su perro al día? Me imagino, sí, de cuántas horas puede estar solo, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y de las necesidades que tendrá la mascota, en función de la mascota que sea, claro. Pero esto no está determinado en la ley todavía. Ni quién va a hacer la prueba, ni en qué va a consistir. Lo mismo un poco de cara a los test de socialización que tendrán que pasar los perros, ¿no? Hablábamos de los perros potencialmente peligrosos, pues se supone que tendrán que pasar una prueba de socialización para determinar si son perros de especial manejo o no.
¿quién va a hacer ese test? ¿Cuál es el profesional que está capacitado, ¿no? A día de hoy el único profesional que está capacitado para tratar y para valorar estos aspectos es el veterinario, ¿no? La ley lo deja un poco abierto y hay miedo incluso al intrusismo profesional en este sentido. Y un punto todavía para mí más importante, el tema de la eutanasia, ¿no? Es un tema muy delicado y que muchas veces hay animales que por enfermedades graves, por diferentes motivos, pues la eutanasia se plantea como una opción para poner fin a pues, un sufrimiento, a algo que no puedo tratar, a algo a lo que no puedo acceder por diferentes motivos. Y la ley lo deja también un poco dudoso, ¿no? Dice que no se podrán practicar eutanasias por motivos económicos, por motivos en los que haya un tratamiento médico posible o cuando haya, por ejemplo, un problema de comportamiento que sea reconducible, ¿no? Pues a veces hay situaciones muy desagradables, ¿no? De perros que han provocado una agresión en un hogar y cómo sabes si ese problema de agresión es reconducible o no, cómo realojas a ese animal, quién va a hacerse cargo de todo esto, ¿no? Entonces, a veces la eutanasia es un proceso muy doloroso para todos, para la persona que tiene el animal, para el veterinario que la practica, pero a veces es un recurso que tiene que estar ahí y que tiene que haber unos criterios profesionales que nos permitan seguir practicando. No, es que más allá, yo no me meto en aquellos, bueno, no me meto en ningún aspecto de la ley, válgame Dios, no tengo conocimientos ni de sobra, pero por sentido común, o sea, más allá de aquellos animales que puedan resultar peligrosos, ahí no me meto. Con respecto a aquellos animales con enfermedades graves e incurables, aunque exista un tratamiento experimental o no, teniendo en cuenta que no hay sanidad pública para nuestros animales, si no puedes hacerte cargo económicamente de ese tratamiento, ¿la opción es dejar sufrir al animal? Esto es lo que nos planteamos y de hecho el otro día curiosamente veía un programa en la televisión pública donde se valoraban estos aspectos de la ley y había un compañero veterinario de Madrid, del Colegio de Madrid, donde le preguntaba esto al diputado de Unidas Podemos que presentó la ley en el Congreso, ¿no? Y el diputado, bueno, pues como buen político salía del paso diciendo que el criterio veterinario es el que va a prevalecer como hasta ahora, pero la ley no lo deja claro. Y de hecho menciona explícitamente esto de que si hay un tratamiento paliativo, claro, como que no se podrá practicar, o si por motivos económicos. Si el tratamiento es con un coste económico muy elevado y el cliente no puede asumir este coste, ¿quién va a asumir el coste? Y el paciente que hace mientras tanto, ¿no? O sea que hay una serie de situaciones que yo creo que hay que aclarar. Seguramente con el desarrollo reglamentario de la ley, pues hay cosas que nos van a ir pues aclarando, como la lista de animales permitidos, este tipo de cosas, pero a día de hoy está muy abierta. En la ley figura que los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a tener un servicio veterinario a las 24 horas de urgencias. Este es otro tema también curioso, ¿no? O sea, dice que está claro que los ayuntamientos son la administración que tiene que hacerse cargo, como hasta ahora, ¿no? De los animales que están abandonados en la vía pública. Pero dicen animales abandonados o animales desamparados. Y la definición de animal desamparado es como aquel que pues, su propietario no puede hacerse cargo de él, ¿no? Pues imaginémonos un coste muy elevado de un tratamiento y yo no puedo hacerme cargo, pues se considera un animal desamparado, ¿no? No hay quien ampare a este animal. El ayuntamiento va a estar obligado a asumir los costes del tratamiento de estos pacientes, por ejemplo, y tiene que haber un servicio veterinario de urgencias 24 horas. Es un poco llamativo, ¿no? El otro día me decía una clienta... Leéis mucho entre líneas vosotros, sí. Yo creo que la ley no dice eso. Sí, lo dice, María. Y de hecho el otro día me lo comentaba una clienta en consulta, para que veas que a la gente le llegan estos mensajes, y me decía, es que va a tener que haber un veterinario 24 horas, cuando en mi pueblo no hay médico las 24 horas. Ya, claro. Y yo digo, pues resulta un poco chocante, ¿no? Pero la ley pone esto. Bueno, vamos a seguir repasando cuestiones de la ley, vamos a ver cómo entran esas alegaciones. ¿Qué plazo hay ahora para responderla? Pues me imagino que antes del 9 de marzo, que es cuando finaliza y se tiene que tramitar esa ley en el Senado, ¿no? Que si acepta tal y como fue del Congreso, pues ya será una aprobación definitiva. Entiendo que las alegaciones no se responden individualmente, sino que tendremos que leernos el texto que irá a aprobación el 9 de marzo, sí, para saber si se incluyen o no se incluyen. Eso es. Bueno, pues si no, que le pedía a Marcos que nos avisase antes, que ya no quedan apenas días, pero bueno, saben ustedes que aquí nos gusta adelantarnos, aunque seamos una tele local. Si acaso lo hablamos el 9 de marzo y ya nos lo cuentas entonces. Veremos cómo queda la cosa. En todo caso, Marcos, hablamos el próximo jueves antes. Sí. Gracias. Gracias a vosotros. Señoras, señores, a ustedes gracias también. Solo me quedan recordarles de nuevo, venga, que días que no lo digo nunca, días que lo recuerdo todo el rato, ese correo electrónico platoabierto@localiavigo.
platoabierto@televigo.com. ¿Ven por qué no lo digo todo el rato? Porque siempre cometo algún error con el correo electrónico. platoabierto@televigo.com. Que conste que si envían a Localia Vigo, que era como nos llamábamos antes, todavía se redirecciona a este, pero este es el correcto. Ténganlo en cuenta. Nos vemos mañana, se lo vuelvo a recordar y esta vez bien ya a la primera. Un beso.